Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos al tercer seminario Educación, Valores y Sociedad. Yo soy Angélica Pimentel Gil, soy docente universitaria del Centro de Estudios Superiores del Noroeste y estudiante del Tronco Común en Pedagogía de la Universidad Autónoma de Baja California. A continuación tendrá lugar el panel discusión con el tema Competencias docentes para una educación inclusiva. El objetivo que pretende este panel de discusión es el señalar los valores esenciales y las áreas de competencia necesarias para la preparación de todo el profesorado que trabajará y que trabaja en una educación inclusiva, teniendo en cuenta todas las formas de diversidad. Cuando los panelistas terminen de dar su opinión, les daremos un espacio para que puedan elaborar sus preguntas. Para hablarnos sobre el tema, tengo el gusto de presentarles a nuestros panelistas. Contamos con la presencia de Yadira Madera Muñoz, estudiante del Tronco Común de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Baja California. También contamos con la presencia de Marlene Hurtado Ibarra, también estudiante del Tronco Común de Pedagogía en la Universidad Autónoma de Baja California. Y por último, la presencia de Julián Valdés Chavira, igualmente estudiante del Tronco Común de Pedagogía en la Universidad Autónoma de Baja California. Quisiera empezar preguntándoles a ustedes si alguna vez fue educado como fui educada yo, ¿no? Mi sistema, cuando, ¿qué les diré? Primaria, secundaria, hace 36 años, los maestros se dedicaban a dictar conceptos, largas horas. Los alumnos anotábamos conceptos. Para hablar del examen, memorízalos. A veces ni siquiera entendías lo que significaban, pero tenías que memorizarlos, textuales. Y no te atrevieras a cuestionar o a preguntar por qué o no estoy de acuerdo, porque la cosa era porque yo te digo, porque yo sé, porque tú te calles y porque tú te aprendes, ¿no? No sé, a ver, levanta la mano si a alguien le tocó esto. La primaria. ¿Le tocó? Sí, era horrible. Así que por eso yo estoy muy contenta de formar parte de un cambio en una nueva escuela. Una nueva escuela que no solo habla de un cambio en cuanto a métodos y técnicas de aprendizaje y enseñanza, más bien es un nuevo concepto, una nueva visión que viene siendo una escuela inclusiva. En esta nueva escuela se le da participación al alumnado y se involucra, para que tenga éxito tenemos que involucrarnos todos los que estamos como sujetos en la educación. Nada más que en este panel nos vamos a enfocar a lo que es la persona del docente. Entonces me surgen dos preguntas con todo esto. Primero, ¿qué tipos de docentes son los que necesitamos para esta sociedad inclusiva del siglo XXI? Y segundo, ¿qué competencias debe desarrollar este profesorado para formar parte de ella? Antes de poder preguntar a nuestros panelistas acerca de estas dos incógnitas, quisiera hacer referencia a estos dos conceptos, por si no están familiarizados con ellos. ¿Qué es una escuela inclusiva y a qué nos referimos con competencias? Una escuela inclusiva se refiere a un proceso de cambio donde no solo el estudiante se va a educar en cuestiones académicas, también vamos a tomar en cuenta las situaciones culturales y las situaciones sociales. Implica cambios en la estructura, en el contenido de materiales, estrategias que se basen en una visión común que abarca a todos los niños de edad escolar. Sobre todo busca la inclusión, como se dice, eliminar las barreras, que nadie se quede atrás. Lo que buscamos es el éxito de todos y cada uno de nuestros estudiantes. Poner particular énfasis en aquellos grupos que puedan ser víctimas de marginación, exclusión o de algún fracaso escolar. No solo en cuanto a condición física, sino en cuanto a condición de cómo me siento yo en la escuela. Entonces, la inclusión es un proceso de búsqueda constante para responder a la diversidad del alumnado. Y cuando me refiero a competencias, lo voy a enfocar al ámbito educativo y lo voy a resumir un poco simple, ¿no? La competencia es en cuanto a qué sé, o sea, el saber, los conocimientos previos que ya traigo. Saber hacer, o sea, desarrollar mis habilidades, mis destrezas, cómo soy, que viene siendo mis creencias, mis valores, y por último, la convivencia, cómo puedo aplicar todo esto en el contexto social. Ahora que ya estamos bien establecidos con estos conceptos, podemos empezar hablando del perfil profesional de un docente inclusivo. Vamos a destacar 4 valores que existen aquí en la enseñanza, que son la base de todo el profesorado. Primero tenemos el valor a la diversidad del alumnado. Segundo, el valor para trabajar y apoyar a todos los alumnos por igual. Tercero, tenemos el valor para trabajar en equipo. Y por último, el valor del desarrollo profesional plenamente de todo el profesorado en conjunto.
nos vamos a enfocar en los primeros dos valores. Para la primera pregunta, quisiera dividir el primer valor, que es hacia la diversidad del alumnado, en dos partes. Primero, los diferentes conceptos que se tienen sobre una educación inclusiva, y segundo, el punto de vista del docente sobre estos puntos. Mi primera pregunta va dirigida hacia la señorita Yadira. Si hablamos de valorar la diversidad del alumnado, ¿cuáles son las actitudes y creencias que debe tener un docente inclusivo en cuanto a la concepción de una educación inclusiva? Bien, Angélica, muchas gracias. Primeramente, la educación se basa en creer en la igualdad, en los derechos humanos y en la democracia para todos los estudiantes. La educación tiene que estar de manera equitativa para todos los estudiantes. No se puede elegir si se va a estudiar o no con esto nuevo que es la educación inclusiva, ya que es un nuevo método que va a ayudar a todos y cada uno de los alumnos, tanto como a los docentes. La educación inclusiva se trata de una reforma social y no es negociable. Es como lo mencioné, yo puedo llegar a un aula y decirles que vamos a tomar lo nuevo que es la educación inclusiva, pero los alumnos no me pueden decir si es que quieren tomarla o no, ya que es algo favorable para su educación. La educación inclusiva y la calidad de la educación no pueden tratarse como dos asuntos diferentes. ¿Por qué? Porque la educación inclusiva es calidad, es una educación buena que está basada en las habilidades y destrezas de los alumnos. Para ello, aprender a aprender. El simple acceso a la educación ordinaria no es suficiente. Participar significa que todos los estudiantes están implicados en las actividades de aprendizaje. El participar es algo muy importante. Es como en este momento que estamos aquí en una conferencia, nosotros podemos estar proporcionando información e información, pero si ustedes no tienen los conceptos claros y no participan, no dan ideas ni sugerencias, el conocimiento no va a llegar a ustedes de manera clara. Ok, ahora hablando del mismo valor, que es hacia la diversidad del alumnado, ¿cuáles son ahora los conocimientos esenciales que a tu criterio debe tener un docente inclusivo en cuanto a la concepción de la educación inclusiva? Los conocimientos serían primeramente los conceptos y principios teóricos y prácticos que estructuran la educación inclusiva en contextos globales y locales. La educación inclusiva tiene que estar en diferentes lugares. Por ejemplo, si una persona está estudiando en un lugar, supongamos Nayarit, y viene a estudiar aquí a Tijuana, en Nayarit no se maneja lo que es una educación inclusiva y viene a Tijuana, estaría totalmente perdido de lo que es la educación. Estaría con lo que es la educación tradicional. Otro punto sería que las diversas concepciones y normativas de las instituciones educativas en todos los niveles que influyen a la educación inclusiva, los docentes tienen que conocer y comprender los posibles puntos fuertes y débiles del sistema educativo en el que trabajan. A los docentes se les puede entregar lo que es un currículum para trabajar con sus alumnos, pero si el docente ingresa al salón de clase, observa que los alumnos, un ejemplo, doy inglés y sé que mis alumnos están en un nivel 1 y mi currículum me dice que tienen que trabajar en un nivel 2, debo de trabajar con ellos de tal manera aplicando los trabajos a que ellos vayan mejorando, pero retroalimentando para que puedan mejorar. La educación inclusiva es un enfoque dirigido a todo el alumnado, no solo para los que teóricamente tienen diferentes necesidades y pueden correr el riesgo de ser excluidos. Como docente se tiene que estar entregado a todos los alumnos, no simplemente si yo veo que una compañera tiene problemas de entendimiento, me voy a estar con ella y voy a excluir a todos mis compañeros. En este caso serían alumnos. Tengo que estar directamente trabajando con todos y cada uno de ellos y darme cuenta cuáles son sus dudas y cuáles son las debilidades para poder con sus fortalezas ayudarlos a que entiendan. La educación inclusiva, como la presencia, acceso a la educación, la participación, calidad de experiencia educativa y la consecución, son los procesos de aprendizaje y sus resultados de todos los estudiantes. Es cuando estamos otorgando a los alumnos el acceso a su educación, estamos observando la calidad que conllevan a los trabajos y a sus procesos de aprendizaje. Con ello vamos a ir observando todos los resultados a las habilidades y metas puestas para darnos cuenta si esta educación inclusiva va funcionando en ellos o qué otros temas o habilidades debemos desarrollar hacia ellos para que mejoren. Muchas gracias. Ahora quiero dirigirme hacia la señorita Marlene. ¿Qué nos puedes decir acerca de las habilidades y destrezas imprescindibles que debe desarrollar un docente inclusivo en cuanto al mismo valor acerca de la concepción de una educación inclusiva?
Buenas tardes, Angélica, compañeros y maestros aquí presentes. Una de las habilidades y destrezas dentro de esta área es examinar de forma crítica las creencias y comportamientos personales y el impacto que tienen las diferentes acciones. No involucrar nuestras creencias dentro del salón de clase, ya que esto puede afectar a los alumnos. Voy a poner un ejemplo. Cuando iba en la preparatoria, llegó una maestra que nos decía: si ya eran mayor de edad y votan por el PRI, tienen un punto extra, pero me tienen que comprobar que votaron por el PRI. Entonces nosotros nos quedábamos confundidos y nos decía todas las cosas buenas que tenía el PRI. Entonces muchos que ya eran mayor de edad decían: ay, es que yo iba a votar por otro candidato, pero es cierto lo que nos dice la profesora. Entonces a los días nos enteramos que la candidata era hermana de la maestra. Entonces por eso sus creencias y todo lo que ella creía nos decía a nosotros. Entonces confundía hasta con amigos, nos confundían y decían: no, entonces, bueno, voy a ver por quién voy a votar. Y aparte nos ponía un punto. Entonces no tenemos que involucrar nuestras creencias dentro del salón de clase. Involucrarse de una manera siempre ética y respetar la confidencialidad. Si un alumno llega y nos platica lo que le haya pasado, pero solo a nosotros nos tiene confianza, no tenemos que ponerlo a ejemplo. Por ejemplo, en el salón de clase decir: como a fulanito le pasó, y entonces el alumno se va a sentir como que traicionado, como se podría decir, porque ahí no estamos llevando nuestro trabajo, no estamos practicando la ética, ni estamos respetando lo que él nos contó. Una que se me hace muy importante es la habilidad para conocer el devenir educativo, para comprender la mejor situaciones actuales y sus contextos. Esto nos quiere decir, por ejemplo, nosotros que estamos ahorita estudiando en tronco común de pedagogía en línea, que vamos a ser futuros docentes, ahorita estamos aprendiendo sobre la educación inclusiva. Sin embargo, los que se recibieron hace 10, 5 años de maestros no están muy bien actualizados como la educación no inclusiva. Entonces ellos se tienen que adaptar a las necesidades de hoy en día, que es la educación inclusiva. Tenemos que desarrollar estrategias que preparen a los profesores para enfrentarse a entornos no inclusivos y para trabajar en situaciones segregadas. Esto nos quiere decir, si estamos en una escuela inclusiva y por alguna razón nos mandan a otra escuela que no es inclusiva, tenemos que buscar estrategias para enfrentarnos a dicho entorno. No nomás nos tenemos que quedar con la idea de que, ok, no es inclusiva, está bien, trabajaré a su ritmo. No, tenemos que buscar estrategia, así para ayudar tanto a los alumnos como a nuestro propio desarrollo de docencia. Mostrar la empatía suficiente con las diversas necesidades de los estudiantes. Esto es muy importante, ya que nosotros tenemos que tener la capacidad para ponernos en el lugar del alumno y saber lo que él siente. Promover el respeto dentro de las relaciones sociales y utilizar un lenguaje correcto con todos los estudiantes y miembros de la comunidad educativa. El lenguaje correcto con todos los estudiantes es muy importante, ya que el tipo de lenguaje que tengas con los estudiantes es el respeto que ellos te tendrán. Y promover al igual el respeto entre alumno-alumno y alumno-maestro. Muchas gracias. Ahora quisiera hablar sobre el segundo punto, que viene siendo el punto de vista del docente ante la diversidad. Marlene, ¿cómo debería de ser la creencia y el comportamiento de un docente inclusivo ante esta situación? Nosotros tenemos que tener siempre claro que es normal ser diferente. Es como una variedad de diferentes grupos, por ejemplo, creencias, costumbres, pensamientos, etc. Tenemos que tener siempre en cuenta eso, que es normal ser diferente. La diversidad ante los estudiantes debe respetarse, valorarse y comprenderse como un recurso que amplía las oportunidades de aprendizaje y añade un valor a los centros de enseñanza, a las comunidades locales y a la sociedad. Por ejemplo, si llega un nuevo alumno del extranjero, tenemos que, de vez de que los alumnos promuevan el bullying o se burlan de él, tenemos que decirles que mejor aprovechen esa oportunidad de que están estudiando, que tienen la oportunidad de conocer a alguien del extranjero para que les digan sus tradiciones o sus costumbres. Se debe escuchar y valorar las opiniones de todos los estudiantes. No tenemos que hacer menos a nadie con el simple hecho de ser diferente, ya que, como lo acabo de mencionar, que tenemos que tener bien en claro que es normal ser diferente. La influencia del docente, al igual, es clave para la autoestima de todos los estudiantes y por consiguiente de su potencial aprendizaje.
la manera en que se diagnostican las necesidades especiales y la modalidad de escolarización del alumno puede tener un impacto negativo en sus oportunidades de aprendizaje. Aquí se les voy a poner un ejemplo de nosotros que estamos en tronco común de pedagogía en línea. Teníamos una compañera en primer semestre que nos daba una maestra, no voy a decir nombres, no está aquí presente, así que no está aquí presente. Entonces, esa maestra nos ponía, entregábamos los trabajos y en vez de motivarnos o hacerlos bien, nos decía puras cosas que no, bueno, muchos se tomaban muy ofensivos. Entonces esa compañera sí lo tomó muy a pecho, que aquí mis compañeros presentes le decían a la compañera, no, es que no le hagas mucho caso a la profesora, es nomás para que mejore ese trabajo. Pero decía, no, es cierto, yo que estoy haciendo aquí, ya soy mayor, ya estoy grande, que no puedo hacer lo mismo que ustedes hacen o estar en las computadoras. Entonces ella se sintió muy mal y hasta decidió dejar mejor de estudiar, y ahorita ya no está estudiando por el simple hecho de que la maestra no supo cómo llegar o decirle cómo mejorar su trabajo. Y por eso la manera en que se diagnostican las necesidades afecta de manera de aprendizaje a los alumnos. Muchas gracias, Marlene. Ahora me quiero dirigir a Julián. Vamos a seguir hablando sobre lo mismo, que son los puntos de vista del docente ante la diversidad. ¿Cuáles considerarías tú que son los conocimientos esenciales con los que debe contar un docente inclusivo? Primero que nada, buenas tardes. La escuela es una comunidad y un entorno social que afecta a la autoestima de los estudiantes y a su aprendizaje. Sí, la escuela afecta a la autoestima y al aprendizaje de los jóvenes. Por ejemplo, si el joven no quiere ir a la escuela porque lo maltratan, lo discriminan o esté pasando por cualquiera de estos problemas, esto ocasionará que la autoestima del joven esté por debajo de los suelos. Y por otra parte, si el docente se porta de una forma negativa hacia él, no solamente provocará que la autoestima del joven baje, sino que también su nivel de aprendizaje será afectado. La escuela y los alumnos de una clase cambian constantemente. La diversidad no se puede ver como un concepto estático. Efectivamente, la diversidad no se puede ver como un concepto estático, ya que los grupos van a estar cambiando constantemente, tanto en su forma de pensar, su forma de ver las cosas, su forma de aprender, y hasta la forma que van a desarrollar las actividades después de que tú les hayas dado una clase. Aprender a aprender de las diferencias. Esto quiere decir que los alumnos deben de aprender a sus compañeros, no solamente deben de ver las cosas negativas de ellos, sino absorber y aprovechar lo bueno que demuestre cada uno. Los propios alumnos pueden servir como recursos para facilitar la comprensión de la diversidad. Esto quiere decir que uno como docente debe de dar breves ejemplos sobre diversidad para que el alumno esté consciente que en un grupo o salón de clases hay gran diversidad y esto lo vea como algo normal en su entorno educativo. Los estudiantes aprenden de diferente manera, forma, y esto puede utilizarse como apoyo de su propio aprendizaje y de sus compañeros. Gracias, Julián. Ahora me gustaría que hablemos de otro de los valores, que es el valor de apoyar a todo el alumnado por igual. También me gustaría dividirlo en dos enfoques. Primero, el de promover el aprendizaje académico, práctico, social y emocional de todos los estudiantes. Y segundo, los enfoques educativos efectivos para lograr tener unas clases heterogéneas. ¿Cuáles creencias y qué comportamientos debe seguir un docente inclusivo para promover el aprendizaje académico, práctico, social y emocional de todos los estudiantes? Primeramente tenemos que saber que aprender es una actividad social. No vamos a la escuela solo para matar el tiempo o mandamos a nuestros hijos por no tener que cuidarlos. La función es que se lleguen a convertir en adultos que sean productivos para su comunidad, que aporten. Por eso es que no debemos de memorizar conceptos, tenemos que aprender a hacer para ser productivos. Si no, no tendría ningún caso ir a la escuela o aprender algo. El aprendizaje académico, práctico, social y emocional son igual de importantes para todos los estudiantes. No importa ni la raza, ni el género, ni la posición económica, debemos de ser equitativos con todos. Las expectativas de los profesores son una clave determinante para el éxito del estudiante. De ahí que unas altas expectativas sean muy importantes, a manera que nosotros exhortemos a nuestros estudiantes y les demos el decirle, no, tú eres tonto, tú puedes, yo sé,
ahorita sacaste un 7 y lo agarras de la mano y lo acompañas en el camino y le enseñas que puede. Y cuando él ve que puede, créeme, siempre va a regresar a ti y ese estudiante año tras año te va a dar las gracias cuando te ve. Todos los estudiantes deberían de participar activamente en la toma de decisiones relativas a su aprendizaje, así como en el proceso de evaluación. No todas las personas aprendemos de la misma manera y no todas las personas respondemos a las mismas evaluaciones de la misma forma. Hay estudiantes que tengo que, yo soy maestra de inglés, les pongo un tema gramatical y si les menciono la palabra, realizan el examen después. Examen y están así, empiezan a temblar las piernitas. Entonces les digo, quiz. Entonces ya cuando llegue quiz, se relajan. Y ustedes no crean lo increíble que es esto. O sea, de verdad, cuando les digo examen, tiemblan. Y nomás le cambian la palabrita quiz. Ok, es un quiz. Significa que esas personas se ponen muy nerviosas y quizá tengan el conocimiento, pero simplemente no van a hacer una labor muy buena por los nervios. Otras personas tienen mucho miedo a pararse a exponer delante del público y te dirán así como que, ay, profe, para usted no, aparte acá, ¿no? Entonces uno debe de aprender también eso, que los estudiantes pueden ser evaluados de distintas maneras y hay que comprenderlos, hay que ser empáticos y ayudarlos a desarrollarse. Los padres y las familias son un recurso esencial en el aprendizaje del estudiante. Definitivamente la labor de la inclusión no nada más está en el ámbito educativo, también se tiene que hacer extensiva hacia los padres, hacia las familias. Para eso es importante pues hablar con ellos, hacerles entender también lo que es este proceso y que nos ayude, que cooperen para que la inclusión sea desde el hogar también. Hay que desarrollar una autonomía y una autodeterminación esencial para todo el alumnado. Es importante que nuestros muchachos aprendan a ser independientes, aunque trabajen en equipo, pero tener sus propios pensamientos. Porque también eso es algo que muchas veces unos se identifican, no, pues ella es la que sabe. Y se van con la finta de que ella sabe y no se dan cuenta que ellos también saben. Entonces, el éxito de un equipo es precisamente que se junten todas las fortalezas para combatir las debilidades, porque no todos los niños son iguales, deficientes en un área que no. Entonces, es importante que ellos lo sepan, que cada quien aporte la eficiencia que tiene para su área. Se debe descubrir y estimular la capacidad de aprendizaje y el potencial de cada alumno. A eso se refiere también individualmente. Cada personita tiene su habilidad, o tiene su conocimiento, o tiene su área de experiencia. Generalmente, el que es bueno en química, pues a lo mejor no va a ser bueno en ciencias sociales y viceversa. Pues hay que trabajar nada más en reforzar sus debilidades y en sacar a flote todas sus fortalezas. ¿Cuáles son los conocimientos con los que debe contar un docente inclusivo para promover el aprendizaje académico, práctico, social y emocional de todos los estudiantes? Pues primeramente tiene que comprender lo que es el valor del trabajo en equipo, tanto en los alumnos como con padres de familia, como decíamos. Tenemos que saber qué métodos vamos a seguir, qué técnicas, cómo los vamos a convencer, porque hay muchachos que no les gusta trabajar. O sea, hoy en equipo, igual que mucho menos si les dices que tú vas a escoger el equipo. Hay que hacerles ver también que cuando lleguen a la etapa de laborable, ellos no van a escoger a su jefe y su mejor amigo no va a ser su secretaria. Hay veces que uno puede llevarse, digamos, mal, o sea, a lo mejor no te cae bien tu jefe o no te cae bien la secretaria, pero eso no significa que no puedan juntos laborar y hacer un buen trabajo, un buen desempeño. Entonces eso hay que hacerles ver, no siempre vas a escoger la gente con la que laboras, tienes que aprender a trabajar con personas, les hables o no les hables, te caiga bien o no te caiga bien, huelan feo o no huelan feo. Tienes que aprender, entonces nosotros debemos enseñarles. Los modelos y vías de desarrollo típicos y atípicos de los niños, en particular los relacionados con el desarrollo de las habilidades sociales y comunicativas. Es sencillo ya después de que tienes ciertos años de práctica docente identificar cuando un alumno tiene problemas, y lo curioso es que no siempre sus papás lo saben. Yo tomé un grupo de unos niñitos de primer cuatrimestre de preparatoria, tienen 15 años. Identifiqué que 2 niñas de plano tenían problemas. No soy psicóloga, pero para mí fue muy fácil darme cuenta que una de ellas tenía problemas de lenguaje y la otra de aprendizaje. Y pues fui con la psicopedagoga y le dije, ¿sabes qué? Necesito que me eches la mano con estas 2 niñas porque no sé qué hacer. No era mi intención reprobarlas ni nada, y la verdad pues yo no estaba capacitada para la situación. Resulta que les hice una evaluación y efectivamente tenían problemas y los papás no sabían. 15 años y los papás no estaban enterados. Entonces es importante que nosotros sí estemos enterados y sepamos diferenciarlos para ayudarlos, porque si no lo identifican otros maestros, las van a reprobar y pues no es justo. Hay que buscar cómo ayudar a esas niñas. Ahora quisiera dirigirme a Yadira.
¿Cuáles son las habilidades imprescindibles que debe desarrollar un docente inclusivo para promover el aprendizaje académico, práctico, social y emocional de todos sus estudiantes? Las habilidades imprescindibles que se deben de tener en cuenta es ser un comunicador verbal y no verbal efectivo, que pueda responder a las diferentes necesidades comunicativas de los estudiantes, padres y otros profesionales. Un ejemplo de ello, voy a estar igual que Marlene, lo voy a poner, era un compañero que estaba con nosotros en línea. La maestra nos puso un tema y puso que respecto a ese tema contestáramos con nuestra opinión, por lo cual nuestra opinión no puede estar errónea porque es algo de nosotros. Él contestó al comentario, al texto que nos puso la maestra, y la maestra le contestó que eso estaba mal y que lo volviera a poner. Entonces él le contestó, ¿por qué estoy mal si es mi opinión? Y la respuesta de la maestra fue, ahórrate tu opinión. Entonces esto no es bien hacia los alumnos. Se supone que los docentes tienen que estar motivando y ayudando a los alumnos a mejorar, no a cohibirlos y hacer sentir que ni siquiera tu opinión está bien. El desarrollar las capacidades y habilidades comunicativas de los estudiantes, valorar y posteriormente desarrollar la capacidad de aprender a aprender habilidades en los estudiantes, forma estudiantes autónomos e independientes. Muchas de las ocasiones nosotros, o en lo personal, he tenido dificultades en realizar algunos trabajos. Yo me identifico o siento que es mi método de aprendizaje más fácil sobre cuadros sinópticos que en estar leyendo un libro o un ensayo. Eso es lo que tenemos que aprender a identificar, de qué manera aprendemos y después aprender a realizarlo para tener un buen aprendizaje. El facilitar enfoques cooperativos de aprendizaje es como mencionó mi compañera Angélica. A veces tenemos que trabajar en equipo y el docente tiene que ponernos a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque es verdad, en un futuro vamos a tener que trabajar con compañeros, con alumnos, y tal vez hay personas que en verdad pues no va a ser tan fácil, pero tenemos que saberlo sobrellevar, porque siempre vamos a estar rodeados tanto de alumnos como de docentes, y nuestro trabajo no es solo estar en una oficina sentados, tenemos que estar atentos a lo que los alumnos nos quieren transmitir. El desarrollar enfoques que faciliten comportamientos positivos que apoyen el desarrollo y las interacciones sociales del alumno. Es como mencioné, tenemos que estar atentos a cuál es el aprendizaje o la habilidad que tiene cada alumno para aprender. Si yo observo que mi alumno le gusta leer y su entendimiento es estar observando y haciendo resúmenes, tengo que motivarlo a que de esa manera él se facilite y pueda aprender. El facilitar situaciones de aprendizaje en la que el estudiante pueda correr riesgos e incluso fallar en un entorno seguro es algo muy importante. En ocasiones nos ha pasado que estamos en un aula, en un salón, y el maestro hace una pregunta y probablemente sabemos la respuesta y por miedo a pensar que vamos a fallar no contestamos. De pronto el compañero de al lado levanta la mano y responde lo que tú estabas pensando y hasta lo felicitan y tú te quedas como, pude haber sido yo. Pero siempre tenemos ese miedo a fallar, a hablar, a decir las cosas que en verdad pensamos, y puede que sea algo importante, y si estás fallando no pasa nada. El maestro te va a decir, esto tal vez es algo parecido a una respuesta, pero esto sería lo mejor. El utilizar enfoques de evaluación de aprendizaje que tengan en cuenta el aprendizaje social y emocional, tanto como el académico. Debemos estar atentos a todo lo que es nuestra enseñanza. Tenemos que estar atentos también a lo que ocurre a nuestro alrededor con las personas, y también lo emocional nos afecta en ocasiones. Debemos de saber desarrollar o identificar lo que es estar trabajando colaborativamente de manera adecuada. Gracias, Yanira. Ahora quisiera hablar sobre el otro tema, el enfoque educativo para tener una clase heterogénea eficiente. ¿Cuál es el comportamiento y cuáles son las creencias que debe tener un docente inclusivo en cuanto a estos enfoques educativos eficientes para lograr una clase heterogénea y servir de apoyo a todo el alumnado? Primeramente, que los profesores eficientes lo son para todo el alumnado. Van a ser eficientes y van a apoyar a todos los alumnos por igual, no simplemente porque con él batalla un poco menos, él es un poco más inteligente o comprende un poco más rápido, porque inteligencia todos la tenemos,
Entonces no solo me voy a enfocar a este alumno, tengo que enfocarme a todos, y en especial si yo veo que este alumno está batallando en su entendimiento, tengo que ser un buen profesor para todos. Otro sería que los docentes asumen la responsabilidad de facilitar el aprendizaje. Es lo que mencioné, si yo veo que todos mis alumnos entienden, pues muy bien, y voy a apoyarlos a que mejoren, pero si yo veo que 4 o 5 me están fallando y los demás están bien, no solo me voy a dirigir a estos 4 o 5, tiene que ser por igual. Las destrezas de los estudiantes no están limitadas, es como mencioné, todos tenemos inteligencia, lo que no sabemos es desarrollar, o tal vez por miedo, por nervios, no mencionamos o no decimos lo que pensamos. Como docentes tenemos que estarlos motivando a que digan, a que comenten, a que estén atentos y que estén activos a desarrollar todo tipo de habilidades. Todos los estudiantes tienen la capacidad de desarrollar el desarrollo de habilidades, aprender a aprender, no solo el conocimiento del contenido de la materia. En la conferencia pasada nos mencionaron que es importante el estar haciendo lecturas. ¿Por qué? Porque vamos a aprender nuevos temas de interés. Es verdad, también nosotros tenemos que tener una buena ortografía, una buena gramática, y si estamos leyendo continuamente, esto va a favorecer en una gran oportunidad, porque es lo que debemos de realizar. El proceso de aprendizaje es esencialmente el mismo para todos los estudiantes. Debemos de ser unos docentes inclusivos con todos los alumnos, y existen muy pocas técnicas especiales. En algunas ocasiones, determinadas dificultades de aprendizaje especifican que necesitan respuestas basadas en adaptaciones curriculares y metodológicas. Un ejemplo es que una maestra, estábamos batallando mucho con un tema en una meta que nos habían otorgado. La maestra se dio cuenta que el material que nos proporcionaron por Blackboard no era muy eficiente para tener todas las respuestas de nuestra meta, por lo cual nos sugirió ciertas páginas para encontrar mejor información y mejorar nuestro trabajo. Muchas gracias, Yadira. Ahora me quiero dirigir a Marlene. ¿Cuáles son los conocimientos imprescindibles con los que debe contar un docente inclusivo en cuanto a enfoques educativos eficientes para lograr una clase heterogénea y servir de apoyo a todos sus alumnos? El conocimiento teórico sobre los procesos de aprendizaje, además de modelos de docencia que apoyen tales procesos. Les voy a poner un ejemplo también de nosotros en línea. Una maestra que nos puso a hacer un cuadro comparativo, fue este semestre, y el cuadro comparativo no tenía nada que compararse, no estaban los temas de que decías, no, pero teníamos que poner esto o no. Entonces nos confundían, en verdad. Le tuvimos que pedir ayuda a Angélica, y de ella también nos dijo lo mismo, que no eran los temas. Así como nosotros como docentes tenemos que tener mucho cuidado con eso. El otro es enfoques y conocimientos acerca de la organización del aula y los comportamientos positivos. Tenemos que controlar el entorno físico y social del aula para apoyar el aprendizaje. Dentro del aula tenemos que saber cómo llevar una armonía, cómo entre ellos que haya confianza y la amistad, que no sean rivales o que quieran competir entre ellos, ya que les podemos motivar a que mejor de competir se ayuden entre ellos mismos. Formas de identificar y dar respuestas a las barreras para el aprendizaje y sus implicaciones metodológicas. Esos son 2 simples pasos. Es conocer el problema y después preguntarnos el qué haré. El desarrollo de competencias clave, especialmente las competencias básicas y sus enfoques metodológicos y evaluativos. La evaluación formativa centrada en los logros del alumnado, como aquí mencionaba Angélica también, que por ejemplo, que les decía a sus alumnos que tenían examen y todos temblaban de miedo. Entonces, por eso, calificar por medio de trabajos como nosotros, que no nos ponen examen, y no todos califican por trabajos, bueno, la mayoría, excepción de la maestra de estadística. La diferenciación del contenido curricular, de los procesos de aprendizaje y de los materiales de enseñanza, teniendo en cuenta a todo el alumnado y dando respuesta a las diversas necesidades. Por ejemplo, nosotros no vamos a llegar a un salón y quererlos enseñar a dividir si todavía no saben multiplicar. Tenemos que tener en cuenta eso, que tenemos que saber diferenciar el contenido curricular.
Al igual que si todo el salón sabe multiplicar menos, excepto uno, tenemos que hacer enfoques personalizados para los estudiantes que requieren apoyo del aprendizaje autónomo. Tenemos que elaborar, desarrollar y evaluación de aprendizaje individuales, pero siempre y cuando sea solo necesario para un alumno. Muchas gracias, Marlene. Julián, ahora me gustaría tu opinión acerca de cuáles son las habilidades y destrezas que debe desarrollar un docente inclusivo en cuanto a los enfoques educativos efectivos para dar una clase heterogénea y servir de apoyo a todos sus alumnos. Desarrollar habilidades de liderazgo en el aula, como reglas de clase, trabajar con los estudiantes y sus padres de familia. Por ejemplo, tenemos que, como uno como docente tiene que decirle a los padres cómo se están desarrollando sus hijos en el salón de clase, para así uno tener apoyo de los padres y uno poder dar las clases de una mejor manera, más fácil y entendible para los niños. Utilizar de manera sistemática diferentes métodos de enseñanza, ya sea cuadros sinópticos, resúmenes, cuadros comparativos, acorde al nivel de aprendizaje que tenga cada niño. Muchas gracias, Julián. Ahora, hasta ahí llegó nuestra información sobre lo que viene siendo las competencias docentes. Nos gustaría compartir con nosotros. Hoy hicimos una encuesta, la cual fue realizada con la intención de obtener cierta información que sustente al menos algunos de los aspectos del hecho de que los alumnos prefieren ser educados en un modelo de enseñanza-aprendizaje con el método inclusivo. Entonces, partiendo del perfil docente cuya práctica es el aula, seguía de acuerdo a una ideología que se basa en el desarrollo de valores encausados a implementar la práctica de aquellas competencias que requieren para ser docentes inclusivos. Esta encuesta fue aplicada a estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, y en un momento le voy a poner las gráficas para que nuestros compañeros nos ayuden. Una de las preguntas fue: ¿se me facilita más aprender cuando el maestro me pide elaborar? Cuadro sinóptico, 14%, mapa mental, 24%, mapa conceptual, fue el 24%, un ensayo, 19%, líneas del tiempo, fue 0%, no les gusta hacer líneas del tiempo, para que tomen nota maestras, y video presentación, 19%. Gracias, Marlene. De nada. Este es un ejemplo del segundo resultado que pudimos obtener en esta encuesta. Otra de las preguntas fue: ¿cómo prefieren ellos ser evaluados mediante examen? Fue el 4%. Caso práctico, 4%. Exposición, 14%. Para dinamizar y emplear la creatividad, para ser líder, para abrirse al cambio, puesto que con ello va a contribuir a la mejor calidad de la educación de nuestros niños, con una equidad para responder oportunamente a todas las exigencias de la sociedad actual y del sistema educativo, y así poder crear adultos que sean competentes, para que sean adultos profesionales que sirvan a su sociedad, a su comunidad. Yo los invito a que ustedes tengan esa disposición. La educación inclusiva se basa en ser solidario, o sea, tienes que aplicar los conocimientos y estrategias para que cada uno aprenda a su manera, pues, y a su paso. Y sobre todo tenemos que ser pacientes para que ellos lleguen a ser inclusivos en algún día en su vida. Te puedo dar un ejemplo de una clase inclusiva muy bonita. Aquí también se trata no de que tú les facilites el conocimiento, sino de que tú les sirvas de guía. Lo que puedes hacer es le das introducción del tema previo a la clase para que ellos investiguen. Tú no le dices, nada más le dices el tema general. Yo doy una clase que se llama Tribus Urbanas, que se refiere a lo que viene siendo los hippies, los punks, ese tipo.
Lo que hicimos es que les solicité que personificaran. Para empezar, ellos escogen, yo no les determino qué. En el pizarrón, digo, cada quien vaya escogiendo lo que quiere personificar, van anotando para que no se repita. Les digo que lo investiguen, en la próxima clase lo van a personificar, se vienen vestidos, ellos así como de lo que hacen, y traen hasta objetos, música y todo, y al modo de hablar, y que los de las pandillas hasta te dicen así, te hacen así, ¿no? Entonces, ya lograste que el alumno hicieron labor de investigación, ya lograste que viera, y los que están aprendiendo, los que están visualizando, te aseguro que no se les va a olvidar, o sea, no se les olvida la presencia o cómo se veía esa persona. Y por otro lado, si tú ves que se van desviando, porque no se trata de dejarlos solos en ningún momento, precisamente como eres guía, puedes con preguntas irlos otra vez de que, o sea que esto es así y así, pero o sea, tú le das lo contrario para que él solito capte y diga, no, entonces ¿cómo es? Entonces, le sirves así de guía. Siempre estás ahí como, digamos, con su amigo, que te tenga confianza, que te sepa decir, yo estudié esta carrera, te voy a decir por qué. Yo no quiero ser psicopedagogo, yo quiero ser docente. Pregúntame cuántos de mis alumnos van al departamento de psicopedagogía a pedir ayuda. Nunca. Porque no conocen a la psicopedagoga. A mí me ven cuatro veces a la semana. Me van a pedir ayuda a mí. Y con cosas que a veces uno no está capacitado. Entonces, el maestro se puede convertir en un lazo muy fuerte entre un buen alumno, lo que él quiera aprender, y el psicopedagogo, porque te digo, a veces te van a tener confianza a ti. Entonces, eso se trata también de inclusividad, y de que si tú ves que algún alumno se está quedando atrás porque se siente mal en el grupo, por marginación, porque no lo traten bien, pues también tienes que tener la capacidad de ver cómo controlar eso. Nosotros no somos psicólogos, sí, así que tú tienes que ver tus limitantes, hasta dónde puedes ayudar, y cuando ya no puedas, dirigirte con el psicólogo de la escuela o con la persona que pueda ayudarte, pero ya previo identificación del problema. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que les haya servido de algo.